Ya la estoy iniciando. Si estén muy atentos a eso, ayúdenme por favor que no se nos pierda la clase. Bueno, recuerden que la clase se graba, que si su imagen aparece ahí, pues es con propósitos académicos. ¿Listos? De manera bueno, entonces un pequeño recorderis para efectos del video, de la grabación, ¿vale? Tenemos esta agenda pequeña, bueno, pequeña en temas, pero bastante extensa al desarrollarla, sobre qué es la estadística, vamos a ver qué son las variables, cómo se clasifican, vamos a hacer énfasis en la organización y mediante algunos talleres. Y empezamos a hablar de qué es la estadística. Entonces, bueno, pongámosle un titulito aquí arriba, ¿no es cierto? Para que quede de qué estamos hablando. Estamos hablando de la estadística. Bien. Es una ciencia que la estamos viendo bajo este enfoque. Este enfoque se llama el enfoque sistémico. El enfoque sistémico. Porque es un enfoque de sistemas. Bien. Entonces decíamos que en el sistema, en el proceso estadístico, ¿cierto? Algo entra, algo se procesa y algo sale. ¿Qué entra? Pues entran datos. Datos, a veces los llamamos datos crudos, datos puros, es decir, datos sin procesar. ¿Mm? ¿En qué consiste el procesamiento en la estadística? En organizar, ¿listo? En organizar, en analizar y en interpretar. ¿Listo? Y gracias a ese proceso obtenemos a la salida información. ¿Y cómo sabemos que es información lo que obtenemos? Porque nos debe de servir para tomar decisiones. Si nosotros hacemos todo ese proceso y lo que sale aquí al final no nos sirve para tomar decisiones, es un conocimiento, sí, pero no nos sirve para algo, entonces estamos frente a un conocimiento que no es información. ¿Vale? Bueno, ¿de dónde sacamos nosotros los datos? Pues aquí, los datos, entonces hay dos fuentes, en general, ¿no? En general. Una fuente o un paquete, un conjunto, un set de donde sacamos los datos, se llama la población. Por ahí tengo el micrófono abierto. Un micrófono abierto. Recuerden que si hay un micrófono abierto se nos produce un feedback. O sea que usted oye eco. Listo. Bueno, la población. ¿Cuándo tenemos la población? Cuando tenemos todo el universo, cuando tenemos todos todas las entidades, todos los entes que nos proporcionan los datos. ¿Listo? Por ejemplo, si fuéramos a estudiar los hábitos alimenticios de los colombianos, entonces la población, así los colombianos, pues la población serían los colombianos. Imagínense esa población si la fuéramos, por ejemplo, a encuestar, ¿no? A los colombianos, piensen un poquitín, los colombianos, pues esa es una población muy grande para encuestarla, ¿no? No es que sea imposible, sino que es costoso, porque hay población de colombianos en zona rural, hay colombianos en zona urbana, hay colombianos fuera del territorio, hay colombianos dentro del territorio, etcétera. Entonces es costoso tratar de abordarla, ¿verdad? Aunque es finita, ¿no? O sea, nosotros podemos contar los colombianos, es posible. Costoso, pero posible. Una cosa es que sea imposible, otra cosa es que sea difícil. ¿Listo? Entonces, cuando no se puede abordar a todo el universo, se aborda a una parte del universo. Y esa parte, ¿se acuerdan cómo se llama? Esa parte se llama una muestra, que es un subconjunto de la población, pero no es cualquier subconjunto, ¿no? La muestra tiene una característica. Es algo esto que quedó muy feo. La muestra debe ser fielmente, esta es una condición
una condición para ser buena muestra, ¿no? Fielmente representativa de la población. Ese es el pecado que a veces cometemos, ¿no? Que tomamos muestras que no representan a la población. Y eso que sea fielmente representativa de la población en dos aspectos, ¿no? En lo cuantitativo y en lo cualitativo. Es decir, en las cantidades y en las cualidades. Extraer una muestra es, pues, tiene muchas técnicas para extraer una muestra, eso se llama muestreo. Extraer muestras, esas técnicas se llaman técnicas de muestreo y son bastantes, y esto da otra rama de la estadística bastante extensa y bastante técnica, que debemos nosotros de conocer para hacer muestras cuando necesitemos sacar muestras. ¿Ok? Bueno, recuerden que cuando tengan preguntas levantan la mano. Ahora más tarde vuelvo a publicar el enlace para la asistencia, para que estemos concentraditos en este punto. ¿Mm? Bueno, ¿qué qué encontramos nosotros en la población? ¿Qué es qué es lo que nos interesa? Bueno, un paréntesis. La población no son solo, la población o la muestra no son solo personas. O sea, nosotros no nos proveen los datos solo personas. Pueden ser procesos, por ejemplo. Un ejemplo, imagínense los cultivos de flores de cota. Los cultivos de flores allá en la tierra tienen enterrados sensores que mandan datos a un computador. En ese caso, estamos recibiendo datos desde un proceso. Por ejemplo, manda humedad, manda acidez del piso, acidez del suelo, ¿cierto? Hasta oxígeno, el oxígeno que hay en el suelo. O una caldera, si tiene un termostato y nosotros tenemos conectado ahí un sensor y nos envía los datos a un computador. Entonces, no solamente personas, ¿no? Resultados de un proceso. Por ejemplo, un proceso de selección de personal. Entonces, de ahí podemos extraer datos. O directamente de personas, cuando los sujetos son personas. Y los datos se pueden recoger bien, puede ser, por ejemplo, este procesito de acá, porque la primera fase del proceso, la primera fase del proceso es la recolección, ¿no? La primera fase es recolectar los datos. Esos datos hay que usualmente hacerles un alistamiento, arreglarlos, completarlos, organizar, bueno, antes de organizarlos, antes de empezar a trabajarlos, verificarlos, que sean buenos datos, porque recuerden, si a lo que entra el proceso es basura, lo que tenemos al otro lado también es basura. O sea, el proceso no detecta la basura. Somos nosotros los que tenemos desde antes de arrancar el proceso, eh, revisar la calidad de la data, del dataset, de los datos que tengamos. La recolección, entonces, puede ser, pues la más usual es mediante encuestas. Ahora hay mucho tipo de encuesta con las herramientas tecnológicas, encuestas por teléfono, encuestas face to face, encuestas por internet, que a uno le mandan el formulario y uno lo diligencia y da clic y ya, quedó entregado. Antes, bueno, o en algunas circunstancias le dan a uno la encuesta en papel, una hojita, hojitas, uno las diligencia. Puede ser conferencias, entrevistas, no, retiro conferencias, entrevistas, puede ser observación directa, ¿no? Los chicos de la alcaldía que se la pasan por ahí en las esquinas, no sé si los han visto, con una tablita ahí, un lápiz, y no hacen sino poner rayitas. Ellos están tomando data, pero observando. Por ejemplo, cuántos carros pequeños pasan, cuántos carros de servicio público pasan por una esquina para medir el tráfico, o cuántas personas. Esa es recolección de data por observación. Pero en muchos casos, y sobre todo en nuestro contexto en el que nosotros vamos a estar trabajando, a nosotros no nos toca ni hacer encuestas, ni hacer entrevistas, ni hacer observación. Debemos de conseguirnos ya, la data nos la entregan ya lista. Por ejemplo, si queremos los precios de las acciones o los precios de un activo, pues vamos a la bolsa, vamos a Superfinanciera, al DANE, a una fuente de datos.
una fuente de datos confiable. Y de ahí podemos descargar los datos, luego los organizamos y ya nos los entregan en una tabla de datos. Bien, usualmente en nuestro medio en Excel, pero pueden venir en otros formatos como los que ustedes conocen como archivos planos, que son archivos que se pueden abrir en cualquier, bueno, no en cualquier, se pueden abrir en muchos programas. Bueno, ¿y qué es lo que traemos en todos esos, en todas esas técnicas? Pues lo que traemos son valores de variables. Esos son nuestros datos, valores de variables. Entonces nos interesa mucho saber qué es una variable. Una variable estadística, ¿cierto? Una variable en nuestro contexto estadístico, probabilístico, econométrico. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a manipular variables. A medida que vayamos avanzando, vamos a manipular variables y un asunto fundamental es conocer el tipo de variable que tenemos entre manos. Porque según el tipo de variable, asimismo es el tipo de procedimiento. Bien. Entonces empecemos con algunas características de lo que es una variable. ¿Sí? Bueno, puede ser entonces, a ver, varias palabritas que nos ayuden a definir. Puede ser un atributo, ¿cierto? Una característica. ¿Sí? Es algo, pero que tiene una condición, que puede ser medido. Que puede ser medido. ¿Y qué es medido? ¿Y qué es medir? Entonces, medir es confrontar con una escala conocida, ¿no es cierto? Ponerlo frente a una escala que nosotros conocemos. Medir no siempre implica aparato. Medir no siempre implica artefacto. Porque si, por ejemplo, la variable puede ser, un ejemplo, la estatura. La estatura de las personas, no sé. La estatura de los aprendices del Centro de Servicios Financieros. ¿Sí? Entonces, pues sí, es una característica que puede ser medida, ¿cierto? ¿Y cómo la medimos? Si yo le digo, bueno, vamos a medir la estatura de los chicos cuando entren al edificio, entonces seguramente dicen, no, pues hay que llevar 1 metro, ¿cierto? Porque para medir una longitud se utiliza 1 metro, ¿sí? Si fuera otra variable, por ejemplo, el peso. Aquí la estatura en centímetros, el peso, por ejemplo, en kilos. Entonces, bueno, vamos a medir peso. Pues nos toca llevar una báscula, ¿cierto? Seguramente un aparato, pero no siempre medir implica aparato. ¿Mm? Entonces, eso es un primer detallito que tenemos que pulirnos acá, ¿no? Puede que no haya aparato. Por ejemplo, identidad de género. Vamos a medir la identidad de género de los aprendices. Recuerden que la identidad de género puede ser masculino o femenino, no más. ¿Listo? Paréntesis. Identidad de género es diferente de identidad sexual, es diferente de preferencia de género y es diferente de preferencias sexuales. Son variables diferentes que si hay que trabajar con ellas, hay que documentarse uno y saber cada una qué es. Identidad de género es masculino y femenino. Entonces, si nosotros vamos a medir identidad de género de nuestros aprendices, ¿cómo lo hacemos si no hay aparato? ¿Cierto? No hay ¿cómo sería? Un generómetro, algo para medir la identidad de género. ¿Cierto? Pues ahí hay mediciones indirectas. Por ejemplo, uno podría preguntarle a la persona, identidad de género, y él contestaría masculino o femenino. ¿Cierto? Podría ser una. Pero si esa variable es muy importante para nuestro trabajo, entonces seguramente nos tocaría validar esa identidad de género. Entonces podría ser, por ejemplo, con el documento de identidad. Entonces déjeme ver el documento de identidad. Y ahí lo que nosotros hacemos es que le transferimos esa medición a la registraduría. Entonces ahí dice género tal. Y ese es el que tomamos. Si la registraduría en su momento tuvo dudas, seguramente apelaría a un concepto médico.
Entonces, aunque no haya instrumento de medida, la variable sí se puede medir. ¿Mm? ¿Se les ocurre alguna? ¿Quién me dice una vez y cómo se mediría? ¿Y qué valores tomaría? A ver, un valiente que levante la mano. Una variable, algo que se pueda medir, que exista una escala. ¿Mm? Bueno, como yo tengo. ¿Quién La dijo? edad, ¿Quién dijo? la edad. La edad, muy bien, la edad. Listo, la edad. ¿Cómo se mide la edad? La edad de los aprendices. ¿Cómo hacemos para medir la edad? Hay un aparato para medir la edad. Bueno, me dirán de pronto la prueba de carbono. Ah, pero uno que esté a nuestro alcance. A ver, ¿cómo podríamos nosotros medir la edad? Por el documento de identidad, por la Podría fecha de ser también. nacimiento. Podría ser por el documento de identidad. Perfecto. Se consulta la fecha de nacimiento, o traiga el registro civil, o traiga la partida de bautismo, ¿cierto? Entonces pueden haber también, a través de algún documento, se podría establecer la fecha de nacimiento, y con la fecha de nacimiento un pequeño cálculo nos daría la edad. Bien, entonces ese son el concepto básico de variable. Hay un detallito que no se me va a pasar por alto, y es que el valor de una variable no necesariamente, no es una cosa absoluta, ¿sí? No, el valor de la variable depende mucho de nuestra capacidad para medirla, ¿vale? Repito, el valor de la variable depende de nuestra capacidad de medir. Depende de la capacidad de medir. O sea que cuando nosotros tenemos un valor de la variable, sabemos que ese es 1, pero que seguramente podría haber otro. ¿Mm? Un buen ejemplo es el peso de las personas. Ese es un buen ejemplo. Ahora, pues hay unas variables que sí, es masculino o es femenino, no hay más, ¿verdad? Esto es decir, esto no es absoluto para todas las variables, pero hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, el peso, ¿cierto? El peso de una persona. Entonces, este escenario, cuando usted va del médico a su un examen físico, ¿listo? Entonces allá el médico tiene un aparatico que es como así, ¿cierto? Uno se sube ahí en ese aparatico tiene aquí al lado una barrita, y ahí en esa barrita una reglita, y ahí el médico cuelga un pesito, ¿no? Y él mueve ese pesito para la derecha y para la izquierda, hasta que la barrita, el fiel, se llama, quede horizontal. Entonces, cuando el fiel quede horizontal, el médico mira ahí en qué muesquita quedó. La muesca dice, por ejemplo, 75. Entonces, si eso mide en kilos, el médico dice, su peso, 75 kilos. Y listo, ese es su peso. Eso es suficiente para ese propósito. Ya con eso el médico calcula su dosis, la dosis de los medicamentos, sabe para su edad, si está bien de peso. Eso es suficiente, no necesita más, ¿verdad? Otro caso, digamos que vamos y el médico no tiene de estas básculas que todavía las hay por ahí, sino que tiene esas de aguja. ¿Sí las recuerdan, las de aguja? ¿Sí? Unas que están así graduadas, y ahí hay una aguja, ¿cierto? Entonces aquí dice 75 y aquí dice 76. Y cuando usted se sube, esa agujita se mueve de lado a lado y se detuvo ahí. Entonces ahora el médico podría decir, bueno, usted mide 75, oiga, casi mide 76, ¿no? Está pesadito, pero pongámosle que eso está como juntico al 76. Y entonces el médico puede decir que usted pesa 75.8 kilogramos. Gracias al instrumento, el médico agregó esta cifra, una cifra significativa que depende de la calidad del instrumento. En el anterior no agregaba ninguna cifra porque esa barrita se pone horizontal en una muesca, donde el pesito queda ahí en una muesca. Bien, pero si el médico no tiene de estas, sino tiene de esas digitales, ¿cierto? En donde le sale así, ¿m?
Una cosa así. Por ejemplo, así. ¿Mm? Entonces el médico, esas que uno se sube y tiene un display abajo, entonces sale allá el numerito. Entonces, digamos que el numerito marca, no sé, 75, digamos que tiene dos cifras decimales, 75,68. Ahora el peso es 75,68. Entonces chequen que el valor de la variable puede depender de nuestra capacidad para medirlo. ¿Bien hasta ahí? Bueno, entonces tenemos resumen. La estadística es un proceso que tiene varias etapas, que empieza por la recolección, sigue por la organización, el análisis y la interpretación de los datos para obtener información. Que la información, que nosotros sabemos que algo es información cuando nos ayuda a tomar decisiones. Recuerden que nuestro tema es herramientas de simulación para la toma de decisiones. O sea que la simulación nos debe dar información, porque si es para tomar decisiones. Bien, que nosotros podemos sacar la data desde un universo completo cuando tenemos todas las posibilidades, toda la data completa se llama población. Cuando no tenemos la data completa se llama muestra, que una muestra debe ser fielmente representativa de una población. No cualquier parte es muestra, no cualquier subconjunto de una población es muestra, tiene que representarlo en cantidad y en calidad. Y que lo que nosotros extraemos de la población o de la muestra, eso son valores de variables, y que las variables son características que podemos medir, y que medir no implica aparato, no necesariamente, y que el valor tampoco es fijo, o sea, no es algo absoluto. El valor depende del instrumento. A más precisión en el instrumento, más precisión en el valor de la medida. Y ahí vamos. ¿Ok? Bueno, ¿preguntas? Estoy grabando para que un archivito que tengo pendiente. Bueno, ahora sí, tipos de variables. Y luego de tipos de variables, pues nos vamos a la práctica. Y todo esto está más explicadito. Bueno, esta parte del comienzo no está en los videos. En los videos arrancamos desde variable. Bien. Entonces, las variables, ¿cómo se clasifican? ¿Cuáles son las clases de variables? Aquí, primero, antes de arrancar, dos ideas. Primera idea, las variables per se no tienen una clase. O sea, una variable no es de una clase porque sí. Nosotros somos los que decimos cómo la vamos a clasificar, dependiendo de para qué la necesitamos. Es decir, que eso quiere decir que para un propósito, una variable puede ser de una clase y esa misma variable en otro propósito puede ser de otra clase. Sí, porque los propósitos pueden ser diferentes, entonces la necesitamos de diferente tipo, de diferente clasificación. Eso es lo primero. ¿Sí? Y lo segundo es que las variables se clasifican antes de iniciar el proceso de recolección. Es muy peligroso clasificar las variables después que las recogemos. Cuando ya tenemos los valores ahí frente y las vamos a clasificar, eso es de mucho cuidado, porque nos podemos sesgar, nos podemos equivocar ahí, viendo ya el valor de la variable. No, la variable se clasifica antes de recolectarla. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una primera clasificación. Yo les digo cuando terminemos la primera clasificación. Por ahora que la primera tiene hartas ramitas. Entonces las variables, primero que todo, pueden ser cuantitativas según su tipo según sus valores. No, eso quedó feo. Cuantitativa. ¿No? Cuantitativas. O pueden ser
cualitativas. Cualitativas. ¿De acuerdo? Cuantitativas o cualitativas. ¿Mm? ¿Cuándo una variable es cuantitativa? ¿Quién me ayuda? ¿Cuándo cree que una variable es cuantitativa? ¿Quién dijo yo? ¿Puede tomar algún valor? Laura, ¿quién me habló? ¿Manuel? Sí. Cuando puede tomar cualquier valor es una variable cuantitativa. Cuantitativa. Recuerde que todas las variables toman valores. ¿Cierto? Cuando habla de números, de cantidad y de cifras. Laura dice que cuando son cantidades. ¿Qué dijo Laura Nicole? Cuando entrega datos numéricos. Eso está mejor. Cuando se expresa, ojo con eso. Ojo por eso. Cuando los valores que toma la variable se expresan mediante datos numéricos. Ojo, datos, ¿no? Recuerden que lo que entra al proceso son datos. Entonces, cuando al proceso entran datos numéricos, esa variable es cuantitativa. Y ojo, datos numéricos es diferente de números. Son dos cosas distintas. ¿Listo? O sea, no todo lo que sea numérico es cuantitativo. No, voy a mejorar esa frase. No todas las variables que se expresan con números son variables cuantitativas. ¿Bien? Pueden haber variables que se expresan con números y no son variables cuantitativas. Entonces, un ejemplo de una variable que se expresa con números y no es cuantitativa. ¿Listo? Por ejemplo, la variable número de celular. Variable número de celular. Si nosotros recogemos esa variable, que nos puede servir para algo, no sé para qué, pero si la recogemos, pues nos contestan números, ¿no? 315, 028, 453. Números. Entonces recogemos muchos números de esos. Devolvámonos aquí arriba a la interpretación, a este modelito. Aquí, vea. Entonces por aquí entran números. O sea, de aquí de la muestra sacamos números y por aquí, por acá entran números. Imagínense números de celular. Digamos, recojo 5.000 números de celular de 5.000 aprendices. ¿Listo? Entonces le hago todo el procedimiento. Los organizo, claro, los puedo organizar los números de celular, ¿cierto? Los puedo organizar, por ejemplo, de mayor a menor, los puedo ordenar, puedo hacer tablas de frecuencia, podría hacer tablas de frecuencia, los analizo y como son números, pues les aplico operaciones matemáticas y extraigo conocimiento. Vamos a ver si es información. Y extraigo conocimiento. Por ejemplo, podría descubrir cuál es el número de celular mayor. O podría encontrar cuál es el número de celular menor. O podría encontrar cuál es el número de celular promedio. Entonces podría encontrar, no sé, número mayor. Podría encontrar el número de celular promedio. Ahora la cuestión es si ese conocimiento, si eso que descubrimos ahí nos sirve para algo. Nos sirve para tomar alguna decisión. ¿Cierto? Piénsenlo a ver. Si usted sabe el número de celular promedio de su grupo, de su ficha, de este grupo, por ejemplo, el número de celular promedio, ¿qué nos aporta? ¿En qué nos ayuda? ¿Sí? Y no sé, alguna cosa muy rebuscada de pronto, pero así como dentro de lo normal, pues el número de celular promedio nadie lo calcula porque eso no sirve para nada. ¿Sí? ¿O para qué nos sirve conocer el número de celular más grande? ¿Quién tiene el número de celular más alto o el más pequeño? ¿Verdad? Entonces, eso que obtenemos cuando entramos números, eso que obtenemos no es información. Por lo tanto, lo que entró no son datos. Lo que entró simplemente son números. ¿Y por qué sabemos que no es datos? Porque no nos produjo información. ¿Y por qué sabemos que no nos produjo información? Porque no nos ayuda en una toma de decisiones, en definir, en decidir. ¿Cierto? Entonces, para que algo sea
cualitativo, lo que tiene que entrar no son números, sino tienen que ser datos numéricos. Porque si entran datos numéricos, ahora sí podemos procesar los datos numéricos y extraemos información. Por ejemplo, si entra la estatura de 5.000 personas. Entonces tengo 5.000 datos de estatura. Eso sí me sirve, de algo me sirve si estimo cuál es la estatura mayor, cuál es la estatura menor. Es más, me sirve si estimo cuál es la estatura promedio. ¿Verdad? Me puede servir para algo, no sé. Con la estatura promedio yo puedo saber si la altura de los pupitres es adecuada o no es adecuada para esa población. Por ejemplo, a la altura de las sillas o la altura de las mesas o la altura de las puertas, ¿verdad? Entonces, una cosa son números y otra cosa son datos numéricos. Otras de números, por ejemplo, el número de identidad de las personas, ¿cierto? El número de identidad de las personas, pues sí, también podemos procesarlo como números. Ojo porque es como número, ¿no? Porque, por ejemplo, usted podría decir, no, pero con el número de celular yo puedo saber quién es el operador nativo, ¿no? El que generó el número. No el operador que le presta el servicio, sino el nativo, el que le generó el número. Porque si le saco los 3 primeros dígitos, ya si es 315, yo sé que eso es Movistar. Si es 316, sé que es Movistar. Eso se puede conseguir la tablita. Pero ojo, eso que hacemos no es una operación numérica, eso es una operación de texto. Extraer caracteres de la izquierda. ¿Bien? Entonces, para que una variable sea cuantitativa, ¿listo? Para que sea cuantitativa, debe de expresarse con datos numéricos. Con datos numéricos. Lo que no se expresa con datos numéricos, la otra familia de datos, son los datos que se llaman datos alfanuméricos. Alfanuméricos. ¿Esos cuáles son esos datos alfanuméricos? Pues son todos los que se expresan con los caracteres alfanuméricos. ¿Cuáles son esos caracteres? Pues, por ejemplo, si hacemos una listica, todas las letras del alfabeto. ¿Las direcciones podrían ser? Una dirección de la casa es una variable cualitativa, ¿no? Una dirección de correo electrónico también es cualitativa. Esta es la dirección postal, esa de carrera, dirección postal se llama, ¿no? ¿Cuáles son los datos alfanuméricos? Pues son todos los datos del alfabeto. Las letras mayúsculas, ¿cierto? Las letras minúsculas. ¿Listo? Todos los caracteres de ortografía, signos de escritura, todos los signos de puntuación, ¿cierto? Todos los caracteres especiales, como por ejemplo, arroba, número, este carácter de la barrita separada. Todos los caracteres especiales son parte de los caracteres alfanuméricos, ¿cierto? Y además, pues los dígitos, lo de numéricos es porque además están los dígitos, que son los alfanuméricos. Por ejemplo, una dirección postal, como la que nos está diciendo, creo que Kelly. Sí, por ejemplo, carrera 34, número 4618, interior 4, apartamento 201. ¿Listo? Esa es una dirección, ese es un dato. Ese es el valor de una variable. Ese es un valor que toma la variable dirección postal de alguna persona. Entonces, mire que está compuesto de datos alfabéticos, datos numéricos, caracteres especiales, el guión, ¿cierto? Ese es el típico valor de una variable cualitativa. ¿Bien hasta ahí? Adelante. Entonces, en esa cualitativa también aplicaría como el estrato socioeconómico. Ajá. Pues a ver, cuéntame, ayúdeme, Jimena. ¿Qué valores puede tomar la variable estrato socioeconómico? A ver, estrato socioeconómico. ¿Qué valores puede tomar? Bueno, un detallito aquí. Para uno clasificar la variable es bueno pensar qué valores puede tomar. Como esto lo estamos haciendo antes de recoger la data,
¿cierto? Antes de ir y recogerla, entonces nosotros para clasificarla pensaríamos, bueno, voy a preguntarles el estrato socioeconómico de residencia. ¿Qué me pueden contestar? ¿Quién me ayuda? ¿Qué valores puede tener ese estrato? Del 1 al 6. Podría ser, me podría contestar 1, no sé, podría contestar 5. Otra cosa que me pueda contestar 3. Otro, 2, ¿cierto? O también me podrían contestar bajo, ¿cierto? Medio. O me podría contestar alto, depende de cómo lo vayamos a trabajar. Recuerden algunos detalles de esa variable. Primer detalle, que la variable no tiene 6 valores, sino 5, ¿cierto? Que son bajo, medio, medio alto y alto. Estos son los valores de esa variable, que nosotros los hemos vuelto para facilidad de manejo como 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y a veces aparece el estrato 7, y a veces nos hablan del estrato -1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esa variable es cuantitativa o cualitativa? ¿Qué opinan? ¿Quién quiere decir? ¿Cuanti o quali? Cualitativa. Cualitativa. Cualitativa, indudable, ¿no? En cualquiera de los dos escenarios. Si la ves como bajo, medio, alto y alto, que serían datos, que los valores serían absolutamente textuales, alfabéticos, o si la vemos como números, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces esa sería una variable que la podemos, recuerden, que la podemos clasificar como cualitativa. Bueno, ¿quién me regala un ejemplo de una variable? ¿Cómo la clasifica? Un ejemplo de una variable, o cuanti o quali. ¿Y cómo la clasifica? ¿Vale? Preguntémosle a Luis Vargas, a ver si está por ahí Luis. Adelante, Luis. Una variable, algo que usted pueda medir. ¿No está Luis? Bueno, ¿quién le ayuda a Luis que no está? Lorena, adelante. A Lorena, que tiene la mano levantada. ¿Nadie? Profe, digamos, Bien, muy bien. digamos en la cuantitativa, un ejemplo Ajá. podríamos ser el estado civil. Cuantitativa, el estado civil. Bueno, vamos a analizarla a ver. ¿Qué valores puede tomar el estado civil? O ser, A ver, no, pues analicémosla. pues el estado soltero, viudo, Ajá. casado. Esos son los valores, ¿no es cierto? Sí, señor. Puede ser soltero, ¿cuál dijo? Separado. Puede ser Sí. soltero, viudo, abandonado, ¿no? Casado, rechazado. Rechazado. Esos serían, y más, ¿no? ¿Qué tipo de valores son? Esos valores soltero, viudo, separado, ¿son datos cuantitativos o son, perdón, son datos numéricos o son datos alfanuméricos? ¿Cuál de los dos? Todos esos. Numéricos. ¿Son numéricos? Alfanuméricos. Alfanuméricos, ¿cierto? Puro alfabeto, además. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tipo de variable es? Cualitativa. Muy bien, buena esa. Cualitativa. Entonces, si ven cómo se analiza, cómo se determina la clase de variable, hay que pensar qué valores puede tomar. ¿Sí? Profe, ¿por qué es cualitativa? No entiendo. Quali, porque las cualitativas, los valores de las cualitativas se expresan mediante datos alfanuméricos. Entonces, estos son puros alfa, ni siquiera numéricos, alfanuméricos, son alfabetos, son textos, son cadenas de caracteres, son strings. ¿Listos? O sea, son textos. En este caso son puros textos. Entonces expresan cualidades, características, no son mediciones, no son medidas, no son cantidades. ¿Listo, Cali? Cali fue la que me preguntó, ¿cierto?
Sí, señor. Bueno, otro ejemplo, a ver. Consigan una cuanti. Profe, ¿puede ser cuantitativa la hora? La hora. Sí. Pero pongámosle un poquito más de contexto a la hora. Porque, digamos, la podríamos representar como en una línea de tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, por ejemplo, como la entrada de estudiantes o algo así, determinar como a qué hora sería. Bueno, algo muy importante con las variables es que nosotros tenemos que tenerlas muy bien identificadas y muy bien determinadas. ¿Listo? Eso es lo fundamental. Entonces, algo así como la variable tiempo, eso es muy amplio. O la variable hora, eso es muy amplio. Entonces hay que decir, porque miren, por ejemplo, que sea tiempo, tiempo que duramos haciendo cola en un banco. Ese podría ser un tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué tiempo duramos haciendo cola en un banco? En minutos, ¿cierto? Si ese es el contexto, tiempo desde, entonces hay que definirla muy bien. Tiempo de cola sería tiempo desde que llegamos a la cola hasta que nos atiende el cajero en una oficina bancaria típica, ¿no? Sería tiempo en cola. Y ese tiempo en cola se mediría en minutos. ¿Listo? Entonces, ¿qué valores puede tomar, no? Pues puede tomar 1 minuto, o 2 minutos, o 10 minutos, o 5 minutos, u 8 minutos, ¿cierto? Así ya queda fácil clasificarla. Pero miren que toca definir muy bien la variable tiempo, ¿cierto? Porque podría haber otro contexto, ¿no? Haber otro caso de tiempo. Por ejemplo, para que me siga siendo cuantitativa. Tiempo, por ejemplo, tiempo demora. Tiempo demora en cubrir una obligación. O sea, tiempo demora en una cartera, ¿cierto? ¿Qué valores me pueden dar? ¿Cuánto puede estar? ¿En qué se mide? En días, ¿cierto? En días. Entonces tiene una mora de 30 días, o de 31 días, o de 38 días, o de 42 días. Y ahí tenemos otro concepto de tiempo, ¿cierto? Otro podría ser tiempo, pero desde el punto de vista de clima. ¿Cómo está el tiempo? Ese mismo concepto de tiempo, ahora si la variable es el tiempo, pero visto como clima, ¿qué valores podría tomar? ¿Cierto? Entonces, no sé, tocaría hacer la tablita, ¿no? Por ejemplo, tiempo soleado, tiempo nublado, clima lluvioso, ¿ve? Y en ese caso, la variable tiempo en ese contexto no sería quanti, sino sería quali, ¿cierto? Porque los valores que puede tomar serían textos, no, soleado, nublado, lluvioso. Ahora, la hora, para ir más concreto a la hora, ¿cierto? Si la hora se refiere a un momento, ¿cierto? Por ejemplo, escriba a qué horas llegó el mensaje en una encuesta, ¿no? ¿A qué horas recibió usted recibió nuestro mensaje? Entonces, ¿qué valores podría tomar? La persona podría decir, me llegó a las 11:15 horas, ¿no? O me llegó a las 11:30 horas. O el mensaje a mí me llegó a las 10:18 horas. Así como está, así como la estamos viendo, pues sería una variable quali, ¿no es cierto? Porque tiene dígitos y puntos. Estos punticos no son datos numéricos, pero esas horas se pueden convertir a números, ¿cierto? Entonces puede ser, ¿cómo la convertiría? 11:15 podría ser 11.25 horas, ¿cierto? 11:30, 11.50. Ahora, estos son decimales, ¿no? No son 11 horas y 50, o sea, 11 horas y media. Y ahí ahora la tengo como dato numérico.
¿sí? 11, 18, eso serían, yo no sé, 11, 18, ¿cuánto es? 11, 18 debe ser como 11 horas y 3 décimas. 18 por casi 3. Bien, entonces la hora la puedo convertir a decimal y ahora la variable sería cualitativa, dependiendo de para qué la necesito. Por ejemplo, si soy cronometrista del Tour de Francia, pues no me sirve esta segunda, seguro me sirve la primera, ¿cierto? Para llevar el tiempo de los competidores en el Tour, ¿cierto? No sé en qué otra circunstancia me podría servir la decimal, pero obvio que tiene servicios. Entonces, chequen que depende, nosotros somos los que decimos cómo la vamos a clasificar. Muy bien. Ahora las cuantitativas. Entonces tenemos cuali y cuanti. Ahora solo las cuantitativas, ¿cómo pueden ser? Las cuanti. Las cuantitativas tienen un apodo. Cuantitativas. También se llaman así. Se llaman intervalares. Intervalares. Quiere decir, eso viene de intervalos, porque las cuantitativas se manipulan mediante intervalos, pero se llaman también intervalares. Y pueden ser de dos tipos. Pueden ser discretas o continuas. Esta partecita es muy importante porque nuestro trabajo todo con el simulador de riesgo es con variables cuantitativas. ¿Sí? El simulador también puede trabajar y la estadística también puede trabajar con variables cualitativas, pero el mayor desarrollo es para las cuantitativas. Las cualitativas, muy poca operación matemática, obvio, porque no son datos numéricos. Entonces nuestra línea es más por el lado de las cuantitativas. Bueno, ¿cómo reconocemos nosotros si una variable es cuantitativa? Perdón, ya sabemos cómo es cuantitativa, datos numéricos. ¿Cómo sabemos si es discreta o es continua? Entonces, es muy fácil. Mira, apréndanse este truquito porque a veces nosotros creemos que porque la variable tiene decimales es continua. ¿Sí? Sí. Pero no es del todo cierto. Adelante. ¿Quién me habla, Manuel? No. Hay un micrófono abierto. Listo. Cuantitativa, ¿no? Entonces nosotros creemos a veces que si la variable tiene decimales es continua. No. Miren, fácil. Como nosotros la estamos clasificando, entonces miramos dos valores. A ver, supongamos para las discretas. Número de personas a cargo de un funcionario. Esa es nuestra variable. Número de personas a cargo de un funcionario, de un cliente del banco, o de un afiliado de la cooperativa, o de un grupo de personas. Personas a cargo. ¿Cuántas personas tiene a cargo? Entonces, es cuantitativa, ¿estamos de acuerdo? Porque me van a contestar datos numéricos, ¿no? Y con esos datos numéricos yo puedo hacer cálculos y calcular, por ejemplo, personas promedio a cargo. Y puedo saber lo máximo que tienen a cargo cuánto es, lo mínimo a cargo cuánto es, y eso me sirve para algún propósito. Supongamos que en una cooperativa estoy estudiando una nueva línea de crédito, o estoy estudiando un beneficio para mis asociados y quiero saber cuántas personas tiene a cargo. ¿Qué me podrían contestar? Pues una persona me podría decir que tiene una persona a cargo, ¿cierto? Es más, me podría decir que 0. No tengo personas a cargo. O me podría decir que tiene 4 personas a cargo. Ahí tenemos 3 posibles respuestas. ¿Cómo sé si es discreta o no? Pues miro 2 de esas posibles respuestas. ¿Listo? 2, las que quiera. Por ejemplo, voy a ver esta, 1 y 4. Y analizo si entre ese valor 1 y 4 podrían haber más valores. ¿Y cuántos valores podrían haber? Pues si una persona me dice, si alguien me dice que tiene una persona a cargo y otro me dice que tiene 4 personas a cargo, pues en la mitad me podrían decir 2 o me podrían decir 3, ¿no es cierto? ¿Listo? Tomé 1 y 4, ¿no? Y en la mitad hay 2 posibles valores, 1 y 2. Finitos, o sea, los puedo contar. Numerables, los puedo numerar. Hay 2 valores en medio de
en medio de dos posibles valores de la variable, en medio de dos posibles valores de la variable, hay otros valores contables que los puedo numerar, finita la cantidad. En ese caso, la variable es discreta. ¿Mm? Discreta si entre dos valores hay una cantidad finita de valores. Finita quiere decir que la puedo contar. ¿Mm? Número de hijos, por ejemplo. Número de acciones que intervienen en un portafolio. Puede ser 8 o 9. A veces nos dicen que la variable discreta es la que se expresa mediante números enteros. Eso es cierto, pero es un caso particular, ¿no? No solamente mediante números enteros. Más bien, si otra definición que nos ayuda es si tomamos dos valores consecutivos. Si tomamos dos valores consecutivos, en medio no hay algo, ¿cierto? En una variable discreta. Por ejemplo, número de hijos. Me pueden decir que tiene. Me puede decir que tiene 2 hijos o que tiene 3 hijos. Cualquier valor en la mitad de 2 y 3 no tiene sentido en una variable discreta. Entonces, una variable discreta también se puede definir así. Es aquella variable cuantitativa que entre dos valores continuos no tiene ningún valor. Cualquier valor que aparezca entre 2 y 3 no tiene sentido. Sí, si alguien nos dice, le preguntamos número de hijos en una encuesta y nos dice 2.8, pues ese valor no es bueno, ese valor hay que depurarlo. O se elimina o se verifica y se ajusta. ¿Cierto? No, ¿por qué contestó 2.8? No, porque es que mi esposa ya tiene como 8 meses de embarazo, entonces ya casi 3 hijos. No, tiene 2 hijos. ¿Es 2 o es 3? Bien, esas son las variables discretas. ¿Cómo se representan gráficamente? Pues así, mediante puntos. Esa es la representación gráfica de una variable discreta. Puntos. Ahora, las continuas, ¿cómo son? Pues lo mismo. Coja dos valores de la variable. Por ejemplo, estatura. Esto aquí era número de personas a cargo. Ahora pensemos, por ejemplo, en la estatura, que ahora la mencionaron, ¿cierto? La estatura. A ver, dos valores que me puedan decir de la estatura, que me puedan contestar. Pues alguien me podría contestar que tiene de estatura 1.75 metros, ¿cierto? Claro, eso me lo podrían contestar. Y otra persona me podría contestar que tiene 1.76 metros, ¿cierto? Eso pueden ser respuestas. Lo que hay que preguntarnos es cuántos datos podrían haber entre 1.75 y 1.76. Una persona me podría contestar, por ejemplo, me podría decir 1.755. ¿Qué opinan? Claro, una persona podría contestar 1.755. Aquí en la mitad, ¿cierto? Por aquí más adelantico, alguien me podría contestar, por ejemplo, 1.757. ¿Alguien me podría contestar un 75.7? Sí, claro, ese es un valor válido. Y entre dos valores de esto aquí pueden haber cualquier cantidad de valores, infinitos valores entre dos valores dados. Este es el dado y este es el otro dado. Y entre los dos pueden existir infinitos valores, todos los que quieran. Todos los que quieran me los podrían contestar. Y serían valores válidos de la variable. Otra cosa aparte es que tengamos el instrumento para cualquier nivel de precisión. Eso ya es otro asunto. Recuerden que estamos en la parte teórica. Aquí cuando vamos a armar hasta ahora el proceso, cuando vamos a iniciar el estudio. Entonces, ¿cómo se reconoce una variable continua? Una variable continua se reconoce porque entre dos valores existen infinitos valores. Entre dos valores de la variable existen infinitos valores. Y todos son válidos. Entonces, de esa manera, pensando de esa manera, nosotros podemos clasificar una variable. Un ejemplo de una variable discreta que tiene decimales.
porque ese es algo que nos confunde a veces, ¿no? Entonces nosotros a veces pensamos que si tiene decimales es porque es continua, porque pues no son enteros. Entonces, por ejemplo, esta variable, una discreta con decimales, la variable número de calzado, pero en sistema americano. Cuando te compre zapatos, ahí en la caja viene la tablita de equivalencias. Entonces, una persona puede calzar, un tallaje es 7. El siguiente valor es 7 1/4. El siguiente valor es, esto creo que son pulgadas, ¿cierto? 7 1/2. Esto es 7 3/4 y el siguiente valor es 8. Pues eso es lo mismo que 7.0, 7.25, 7.5, 7.75 y 8.0. O sea, una persona, si le decimos, digamos, su talla de calzado en sistema americano, me tiene que decir o 7, o 7.25, o 7.5, o 7.75 u 8. Pero si me dice, no, yo calzo 7.12. Ese no vale, porque después de 7 sigue 7.25. Entre 7 y 7.25 no hay nada en esa escala, ¿cierto? O sea, un valor por aquí no existe. Entonces, esa es una variable discreta que tiene decimales, para que no nos confunda. Bien, ejercicio para ustedes. A ver, ¿quién me ayuda? Consigan una variable y nos la dicen. Consigan una variable que sea cuantitativa discreta o cuantitativa continua, pero nos dicen por qué la consideran discreta o continua. ¿Quién nos ayuda a ver? ¿Una discreta o una continua? ¿Quién habla? Laura Nicola, adelante. Pues sería la denominación de billetes, sería cuantitativa discreta. La denominación. Vamos a mirarla. La denominación de los billetes. ¿Listo? La denominación del billete. A ver. ¿Qué valores puede tomar la denominación de un billete? Pues, ¿Valores? ¿Cuánto? 2.000. 2.000. ¿Otra denominación? 5.000, 10.000. 5.000, 10.000, 20.000. Todavía hay 20.000, sí, ¿no es cierto? 20.000, 50.000, 50.000 y 100.000. ¿Listo? ¿Cuantitativa? Sí, señor. Claro, si usted tiene un billete de cada uno de esos y hace operaciones matemáticas, saca información, sabe cuánto tiene en el bolsillo si la suma, sabe para qué le alcanza y puede tomar decisiones. Si tuviera un billete de uno de cada uno de esos, tendría 187.000 pesos, ¿cierto? Entonces diría, uy, sí me alcanza para comprar o no me alcanza y toma decisiones. Entonces sí es cuantitativa, porque esos datos, si los procesa, le dan conocimiento que le permiten tomar decisiones, o sea, información. Bien, ¿y por qué me dice que es discreta, Laura? Pues porque no lleva decimales. Pues eso es cierto, pero ese no es el mejor argumento. Es discreta porque entre 2.000 y 5.000 no hay, o sea, hay 2.000 y hay 5.000, pero no hay un billete. Eso sí es mejor. Eso es más mejor, ¿cierto? Un valor que puede tomar la variable de denominación es 2.000 y otro valor es 5.000. Y entre esos dos valores, si aparece algo, no tiene sentido. O sea, si nos llega a aparecer un billete de 3.000, un billete de 3.000 no existe. O sea, esa variable no podría tomar el valor 3.000. Muy bien. Esa es una cuantitativa discreta. Muy bien, Laura. Profe, pero una pregunta. ¿Y si llegara Adelante. a aparecer entre 2.000 y 5.000, 2.500, no? No, recuerde que Porque ahí me confundo. recuerde cuál es la variable. Denominación del billete. La denominación. Okay. Sí, No sí, los sí. valores que tenga en el bolsillo, porque ahí sí sería diferente. Aquí la variable es denominación del billete. ¿Qué denominaciones tienen los billetes?
¿Sí estamos? Bueno, a ver, ahora regálenme una continua. Profe, en la continua podría ser la temperatura. A ver. Mejoremos la descripción, la definición de la variable. ¿Quién me habla? ¿Quién me habló sobre la temperatura? Jenny Moreno. ¿Quién? ¿Jenny? Ah, Jenny Jenny. Moreno. Listo. ¿Cómo diría la temperatura? A ver, la temperatura. Pero pues es que ese es así solito. Temperatura, pues es muy ambiguo, ¿no? Hay que concretar. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser la temperatura del medio ambiente o puede ser la temperatura No, de la una persona. temperatura de un paciente, por ejemplo. Ah, la temperatura de un paciente. Listo. De una persona. Sí, señor. Bueno, vamos a ver. ¿Qué valores podría tomar? ¿En qué se mide la temperatura? Usualmente para nosotros en grados centígrados, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ¿qué valores podría tomar? Díganme valores. Por ejemplo, la temperatura 3.6, 3.7, 3. ¿Una temperatura de 3 grados en una persona? Desde 35, ¿no? Más bien como de 35, ¿no es cierto? Por ahí en ese rango. Bueno, una persona me podría, bueno, sí, también es cierto, ¿no? Una persona me podría contestar 3 grados. Sí. Lo que pasa es que cuando Sí, analiza señor. la información me sirva o no, ¿cierto? Sí, Pero sería desde 36,1, 36,2. 35, me podría decir 36,8, me podría decir 37, uy, ya tiene fiebre, ¿no es cierto? Sí, señor. Entonces, tomemos dos valores, pues preferiblemente consecutivos, 35 y 36. ¿Listo? Esos son los dos valores. Y analicemos si en medio de esos valores podrían haber otros valores. ¿Qué opinan? ¿Podría haber un 35.5? Recuerden que son grados centígrados, ¿no? ¿Podría haberlo o no? Sí, señor. Sí, claro. Claro, podría. Sí. Los termómetros de escalita de rayita nos ayudarían hasta ahí. Una persona podría tener, por ejemplo, 35.7. Sí. 35.75. Y en medio de 35, 75 y 36 aquí podrían haber valores. Claro, podría estar, por ejemplo, Sí. Claro. el 38, el 35.8 y una cantidad de valores, ¿cierto? ¿Cuántos valores podrían haber entre 35 grados y 36 grados? 100. O 1000. 1000. O 10.000. O 100.000. O Infinitos. 1.000.000. Depende del aparatico. Soy unos aparaticos que eso lo miden con muchos decimales, ¿no? Aparaticos que le ponen ahí en el dedo y le mide la temperatura y las pulsaciones y un montón de cosas. ¿Sí estamos? O sea que entre dos valores, entre 35 grados y 36 grados, podría haber, otra cosa es que nos lo puedan entregar, pero podría haber infinitos valores. Es decir, ahí entre el 35 y el 36 podrían haber infinitos valores. Entonces, es continua, así como la tenemos definida. ¿Bien? Sí, señor. ¿Estamos todos? Por ejemplo, Sí, una señor. variable como... Miguel, ¿quién me habla? Ah, Manuel, adelante. una pregunta. Entonces, si nosotros tomamos variables de los estados financieros como las utilidades, los costos, los ingresos, todas las variables podrían ser variables cuantitativas continuas. Por supuesto, claro. Sí. Porque digamos una utilidad neta en un PIG, ¿cierto? Entonces pensemos, ¿qué valores nos podrían contestar? No sé, voy a poner números. Me podrían decir, por ejemplo, 15 millones, utilidad neta de un periodo. Se podría ser un valor, ¿cierto? Pero también me podrían contestar 15 millones, un peso, ¿cierto? La pregunta es, ¿me podrían dar valores entre 15 millones
y 15 millones un peso, ¿cierto? Pues claro, me podría decir 15 millones y 5 centavos, 15 millones y 10 centavos, y serían válidos esos valores. Y me podría decir más, me podría decir 15 millones y 325 milésimas de peso y sería válido ese valor. Es decir, para una utilidad neta, entre 15 millones y 15 millones un peso, habrían infinitos posibles valores. Otra cosa es que en la práctica quitemos los decimales, no consideremos en el mejor de los casos solo hasta los centavos, pero eso es cuando ya recojamos la data. Ahora que estamos como en la fase de diseño, en el escritorio, pensando cómo recoger la información, cómo recoger los datos, pues esos serían valores que podríamos esperar. Nos tocaría decirle, digite la utilidad neta del periodo, utilice un decimal, algo así, pero ya es más adelantico. ¿Estamos, Manuel? El precio de una acción, ¿no? Por ejemplo, el precio de una acción. Todo lo que son precios, todo lo que son salarios, todas las variables de nuestro contexto son continuas. Bien. La inflación, profe. La inflación, que es una tasa de interés, pues así no la expresen con un decimal o con dos decimales, eso podría tener infinitos valores entre dos valores de la inflación. Pero recuerden, lo decidimos nosotros. Por ejemplo, el tiempo. ¿Sí? Una variable continua por antonomasia es el tiempo. ¿Quiere un ejemplo de variable continua? El tiempo. ¿Sí? El tiempo es un fluido, a toda hora hay tiempo, ¿cierto? Si queremos pensar en una variable, lo más continuo que uno se pueda imaginar es el tiempo. Pero en la vida práctica uno no toma el tiempo como un continuo, sino lo toma como un discreto, como una variable discreta. Y entonces cuando decimos, por ejemplo, no sé, tiempo demora. Tiempo demora es tiempo demora, por ejemplo, en un pago, ¿cierto? Pues no lo puedo tomar como continuo, o sea, no puedo decir 24.828.321 y seguiría horas, ¿cierto? Así resultaría muy, muy, muy dispendioso, ¿sí? Entonces nosotros lo discretizamos, o sea, lo volvemos discreto. Entonces lo volvemos, por ejemplo, días. Entonces hablamos de un día, de 2 días, de 3 días, de 4 días. Y entre un día y otro día no hay nada, ¿cierto? O sea que volvimos una variable que per se es continua, la convertimos en una variable discreta. O meses, ¿no? Entonces hablamos del mes 1, del mes 2, del mes 3. ¿Listo? Mes 1, mes 2, mes 3. Pero nadie nos puede decir mes 1 y medio. ¿Cierto? Un valor que aparezca por ahí entre esos dos valores, entre mes 1 y mes 2, un valor que aparezca por aquí, no tiene sentido, porque la hemos vuelto discreta. Bien, entonces siempre la clasificación somos nosotros, cuando analizamos, cuando vamos a hacer el proceso estadístico, que definimos cómo queremos manipular la variable. Bien, ahora variables, esas eran las cuantitativas, ¿no? Ahora las cualitativas, que pues son de menos relevancia para nosotros, pero que de todas maneras las debemos de reconocer. Las cualitativas son las que tienen, las que toman valores o las que nos generan datos alfanuméricos, ¿cierto? Todas las que son caracteres, símbolos, dígitos también, pero números, apenas dígitos. Son las cualitativas. Entonces las cualitativas pueden ser de dos tipos. Por un lado, pueden ser nominales u ordinales. ¿Cuándo son ordinales? Cuando los valores tienen orden. ¿Sí? Los valores. ¿Sí? Cuando los valores de la variable tienen un orden, tienen una jerarquía, ¿sí? Natural. Tienen un más arriba y un más abajo. Los valores de la variable. Por ejemplo, la variable de estrato socioeconómico. ¿Qué valores toma la variable estrato socioeconómico? Pues toma valores bajo, medio, medio alto y alto.
o 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero esos valores tienen una jerarquía. Una cosa es ser estrato 2 y otra cosa es ser estrato 3. Estrato 3 está más arriba de estrato 2 y está por debajo de estrato 4. Entonces, cuando las variables toman valores que están jerarquizados, se llaman variables cualitativas ordinales, porque tienen un orden. Por ejemplo, el nivel de estudio de una persona, el nivel educativo. ¿Qué valores puede tomar el nivel educativo de una persona? Puede ser primaria, secundaria, ¿cierto? Puede ser técnico, tecnólogo profesional, después sigue toda la escala de posgrados, ¿cierto? Y eso tiene una jerarquía, ¿no? Hay un primero y hay un segundo. O sea, no puede ser universitario si antes no ha sido bachiller. No puede ser bachiller si antes no ha sido primaria. ¿De acuerdo? Y ahora no puede ser primaria si antes no ha sido jardín. Entonces eso tiene una jerarquía, un más abajo y un más arriba, un antes y un después. Entonces esas variables que tienen esos valores se llaman variables cualitativas ordinales. Y si no tienen orden, entonces son nominales. Cuando los valores no tienen orden, no tienen jerarquía. Por ejemplo, la identidad de género. La identidad de género es masculino o femenino. En nuestro contexto ahí no hay jerarquía. O sea, masculino no está más arriba que femenino, o tiene más preponderancia o menos preponderancia. En nuestra sociedad, en teoría, no hay jerarquía, no hay hay otras sociedades en donde eso sí está muy marcado, ¿no? Culturas orientales, por ejemplo, hay mucho patriarcado. Culturas africanas, por ejemplo, hay mucho matriarcado, en donde pues ser mujer es más estatus que ser hombre, ser femenino más estatus que ser masculino. Árabes y todas esas culturas es al contrario, ¿no? Pero en nuestro contexto, la identidad de género es nominal. Los que hacen estadística por allá, pues tendrán que clasificarla como ordinal. ¿Estamos? Es una clasificación. Hay otra clasificación de las cuantitativas. Pueden ser, es otra clasificación, ¿no? Pueden ser di de dos, ¿no? Dicotómicas, o pueden ser politómicas. Dicotómicas cuando solo puede tomar dos valores y dicotómicas cuando puede tomar más de dos valores. Esas variables es para contestar de acuerdo o no de acuerdo. Contestar sí o no. Contestar verdadero o falso. Esas variables que solo toman dos valores, ¿cierto? Abierto, cerrado. Entonces se llaman variables dicotómicas. Y las variables politómicas pues son las que toman más de dos valores. Como por ejemplo el estado civil, el estrato socioeconómico, el nivel educativo. Toman más de dos valores. Bien, entonces tenemos nominales y ordinales, dicotómicas o politómicas. Y ahí tenemos un panorama grande de la clasificación de las variables. Pero no dejen olvidar que nosotros las clasificamos. Miren este ejemplo. Miren este ejemplo. Por ejemplo, la variable salario. La variable, no voy a llamar la variable no salario. Más bien ingresos. ¿Cierto? Ingreso mensual. Esa variable, así en principio, estamos de acuerdo que sería una variable cuantitativa, continua, ¿cierto? Cuantitativa continua, podríamos trabajarla como cuantitativa continua. Entonces ahí le diríamos al encuestado, cuando recogemos la data, le diríamos, escriba el monto de su ingreso mensual y una rayita, ¿cierto? Entonces diría algo así, escriba el monto de su ingreso mensual, ¿listo? Y una rayita. Así la preguntaríamos si fuera cuantitativa y la necesitáramos así. ¿Para qué nos puede servir así? Por ejemplo, para estudiar la capacidad de pago, ¿cierto? A ver hasta cuánto, conocer su nivel de endeudamiento. Entonces podríamos conocer el ingreso mensual. Pero para otros propósitos,
el ingreso mensual podría tomar otros valores y no ser cuantitativa, ¿sí? Podríamos nosotros, por ejemplo, armar una escala y decir ingreso mensual bajo, ingreso mensual medio, ingreso mensual alto. Y nosotros armamos la escalita. Bajo, por ejemplo, hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Medio, de 2 a, no sé, a 4 salarios mínimos. Y alto, más de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Ve? Entonces ahora el ingreso mensual no es cuantitativo, ahora es cualitativo, porque ahora es bajo, medio, alto. Hemos cogido una variable que usualmente se maneja como cuantitativa y la convertimos en una variable cualitativa y nos sirve para otros propósitos, ¿sí? Y además es una cualitativa, a ver cómo la vemos. Cualitativa. ¿Nominal u ordinal? ¿Quién me ayuda? ¿Nominal u ordinal? Esa sería ordinal. Ordinal, claro, porque los valores que toma son bajo, medio, alto. Y ahí hay una jerarquía, ahí hay un orden. ¿Dicotómica o politómica? Sería politómica. Politómica. Politómica porque toma más de 2 valores, ¿cierto? ¿Ustedes están viendo mi imagen? El tablero. ¿Sí están viendo el tablero? Sí, señor. Bueno, gracias. Sí, aquí mi monitor se me descompuso entonces. Bueno. Si de pronto lo dejan, me quedé sin monitor. Si de pronto lo dejan de ver, me avisan, por favor. ¿Listo? Entonces, miren, la misma variable, la misma variable, clasificada de diferente forma. Quanti, quali, obedece a diferentes propósitos. ¿Mm? ¿Bien hasta ahí? Entonces, con este pequeño resumen, vamos a proponer un ejercicio. Con este pequeño resumen de las variables, tipos de variables, así rapidito. Esto está más detalladito en los videos que debían de haber visto para hoy, ¿no? Se los recomiendo si no lo han visto. Los que ya los vieron, pues saben que estamos que sabe que estamos hablando. Los que no lo hayan visto, les queda de tarea. Bien, vamos a hacer un descansillo de 30 minutos aquí, porque es un buen momento para hacerlo. Voy a cambiar. Vamos ahora sí. Ya cuando tengamos la variable clasificada y recogemos los datos, llega la segunda fase, que es la organización. Las variables, nosotros seguimos por la línea de las cuantitativas, ¿no? Entonces las variables se organizan en tablas de frecuencia. Entonces vamos a hacer tablas de frecuencia con algunas variables. Primero vamos a dedicar a las discretas y después a las continuas. ¿Listos? Con los criterios que vimos ahora. A ver, clasifiquen esta antes de irnos para que no se vayan con tarea. ¿Cómo clasificarían la variable estado civil del cliente del banco? Estado civil de una persona en general. Analícenla a ver cómo la clasificarían. La variable estado civil. ¿Quién me ayuda? ¿Laura? Pues, profe, sería cualitativa. A ver, cualitativa, muy bien, porque los estados civiles, ¿cuáles son? ¿Qué valores puede tomar? Pues soltero, casado, viudo. Ajá. Bueno. ¿Ordinal o nominal? Ordinal. ¿Ordinal por qué? Nominal. Tiene pues un orden, un estado jerárquico. Un estado jerárquico, muy bien. Hay un orden, ¿cierto? Hay un orden en el estado civil. Muy bien. ¿Dicotómica o politómica? Politómica. Politómica. Perfecto, Laura. Muy bien. Entonces, es nominal. Perdón, es ordinal, ¿no? Porque el estado civil, bueno, este es como el conocimiento que diría yo público, ¿no? El conocimiento cotidiano. O sea, en la cotidianidad nuestra, ¿cuáles son los estados civiles? Pues los estados civiles son soltero y después de soltero, bueno, soltero,
Y eso de soltero es de estar solo. Soltería implica soledad. Soltero, ¿cierto? La palabra soltero es de solo. Después, pues naturalmente, de estar solo, las personas buscan pareja, o sea, estar dos. Pareja. Entonces llega a un segundo nivel civil, que es el de la pareja que forma la familia, ¿cierto? La pareja. Usualmente las parejas son de diferente identidad de género. Hoy por hoy hay parejas que son de la misma identidad de género. ¿Listo? Es más, hoy por hoy hay matrimonios que no son pareja, sino son, por ejemplo, trieja o tetraeja. En Medellín hace poco hubo un matrimonio pentaeja, o sea, 5, un matrimonio de 5, eso como comentario, ¿no? Pero lo básico, pareja, y ahí es cuando hay matrimonio o hay unión libre. Y el matrimonio puede ser civil o puede ser católico, puede ser por otro rito, pero es un segundo nivel. Entonces, primer nivel, soltero, solo. Segundo nivel, con alguien, ¿cierto? Puede ser pareja, trieja, tetraeja, otro nivel. Ese ya es otro nivel de estado civil. Luego esa unión de pareja puede desbaratarse. Entonces entra un nuevo estado civil que puede ser viudo, si uno de la pareja se murió, viudo, separado, abandonado, rechazado, divorciado, pero todo eso es en el mismo nivel. Pero no puede estar en ese nivel si no ha estado en el anterior. Y no puede estar en el anterior si no ha estado en el tras anterior. Entonces, chequen que los valores de la variable tienen un orden en ese nivel de conocimiento. No digo conocimiento cotidiano, de nuestra cotidianidad. Entiendo que desde el punto de vista legal y jurídico, solo hay soltero y casado, no hay más, ¿cierto? O sea, la persona es soltera y después está casada. Y si cambia de estado, vuelve a ser soltero. Y si cambia de estado, vuelve a ser casado. ¿Listo? Eso en el conocimiento jurídico, la parte legal, la parte civil, se maneja de esa manera, pero nosotros en nuestra vida cotidiana manejamos todos esos niveles y muchos nombres dentro del mismo nivel. Bien, siempre que vayamos a clasificar una variable, tenemos que estar metidos en un contexto y tener claridad cómo es la variable, cómo se mide, cómo se clasifica, cómo se determina. O si no, se nos presta para confusión y después cuando cuando traemos la información al final, entonces no nos queda claro qué fue lo que extrajimos, para qué es que nos sirve. Bueno, mis amigos, aprovechen este descanso para los que no lo hayan hecho, para descargar desde la página 2 archivitos. Por aquí los tenía, ¿no? Por aquí los voy a buscar para volverlos a publicar. 2 archivitos que vamos a necesitar ahora más adelante. A ver. Están en la plataforma, en el encuentro. Esta es nuestra sesión 1. Recuerden que empezamos en la sesión 0, que fue la pasada. Ahí va el nombre de los archivos. Y, ¿Los 2 archivos de Excel? Sí, son 2 de Excel. Creo que vamos a usar uno, pero el otro nos puede servir para mirar algunos ejemplos. Pero tengámoslos los 2 a la mano. Y por favor aprovechen para registrar su asistencia. Ahí les dejo el enlace de la asistencia. Bien, ¿alguna pregunta antes de descansar? ¿Qué viene en la segunda parte? Vamos a conseguir una variable. Primero vamos a buscar una variable discreta. Y vamos a hacer el segundo paso, que es organizarla. Vamos a armar tablas de frecuencia y vienen muchos conceptos. Concepto de frecuencia absoluta, frecuencia relativa y acumuladas. Concepto de histograma, concepto de ojiva. Ese es el propósito. ¿Listo? Y por ahí podemos aterrizar en el concepto de probabilidad. Y eso mismo, no hoy, sino seguramente en el próximo encuentro, lo vamos a hacer con la variable continua. Hacer lo mismo con la variable continua. Entonces, hacer la tabla de frecuencia. Y eso lo vamos a hacer con una herramienta de Excel. Pero vamos a darnos cuenta que la herramienta de Excel se queda corta y no nos ayuda. Y posteriormente trabajaremos con el simulador para muchas de esas cosas. ¿Listos? ¿Preguntas, dudas? Adelante, Manuel está titilando su... Sí, es que, pues, no sé si sea el momento para decirlo, pero
Dígame. Es que trato de entrar con clave y el password y no puedo. ¿Cómo? No me deja entrar con la clave y el password. ¿A la plataforma? Sí. Bueno, quedamos en descanso. Vamos a ayudar a Manuel. Bueno. Listo, Manuel. Un momentico, Manuel. Un momentico. De una vez lo. De una vez lo resolvemos. Manuel Castañeda. Manuel, su usuario sí, mire, es M Castaneda 96. Sí, correcto. Mire, este es el usuario. Compártelo. M Castanedar. ¿No es Castanedar? No, Castaneda. Hasta Castaneda. Sí, es la primera letra del primer nombre. Sí. Y el primer apellido, pero la ñ la volvemos N. Y los dos últimos números de la cédula. Perfecto. Y la contraseña sería C mayúscula. Sí. S minúscula, F minúscula. Ajá. Guión bajo y los 5 últimos números de la cédula, ¿correcto? Correcto, sí, señor. Ensaye. Bueno, gracias, Miguel. Ensaya a ver de una vez si puede entrar. Bueno. Y nos encontramos entonces en 30 minutos. Ok, gracias. Gracias, profe.